Muy buenos días, mis estimados hermanos y amigos. Para mí una vez más es un gozo estar aquí con ustedes en esta ocasión, compartiendo de la siempre bendita palabra y milenaria palabra de Dios. El tema asignado para esta oportunidad lleva como título La ansiedad y el cuidado de Dios. Está basado en el texto de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, te damos gracias en esta hora. Tu santo y muy bendito nombre exaltamos y glorificamos en esta mañana, en esta ocasión. Aplica tu palabra a nosotros, a cada uno de los que escuchamos, a quienes vamos a compartir aún en esta ocasión, porque así te lo pedimos con gratitud en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. En estos días de emergencia, uno escucha por doquier: estoy muy ansioso, vivo muy preocupado, las facturas, las deudas, la universidad, los gastos, no estoy durmiendo lo suficiente como debería, y tantas preocupaciones no me permiten vivir una vida feliz. Algunas de estas preocupaciones hoy, por ejemplo, van a venir en forma de personas, a veces vienen en forma de noticias no tan gratas, otras veces en forma de enfermedades, de dinero y una docena de fuentes o formas como nos vienen estas situaciones. Es así entonces como las preocupaciones se van multiplicando, la desesperación se va intensificando, la ansiedad nos va debilitando y eso nos puede llevar a un colapso. Los cristianos a quienes San Pedro escribe esta carta estaban pasando muchas dificultades, muchas pruebas, fruto de las persecuciones en virtud de estar expuestos por compartir el nombre del Señor Jesucristo. Y esto a ellos ya les estaba originando un agotamiento, les estaba causando inclusive dudas en su vida de fe y les generaba eso, ansiedad sobre su futuro como creyentes. Y ya querían solicitar que les arrojen la toalla. Y es ante eso que el apóstol Pedro les va a aconsejar, precisamente con este texto leído, les va a orientar a cómo vivir en estos tiempos difíciles. Por eso que estas sencillas palabras de este versículo leído encierran un potencial para ellos en el primer siglo y también para nosotros aquí, a nosotros en el tercer milenio, como ciudadanos de este tiempo, alcanzados por esta epidemia o pandemia llamada COVID-19. En esta hora quiero ver a la luz de este texto 4 aspectos que están encerrados de alguna manera u otra aquí. En primer lugar, quiero ver con ustedes ¿qué podemos saber de la ansiedad? Un poco genérico ese detalle, pero ya yendo al texto, en segundo lugar, ¿qué hacer para vencer la ansiedad? En tercer lugar, ¿en quién hay que volcar esa ansiedad? Y en cuarto lugar, ¿por qué hay que volcar tal ansiedad? En primer lugar, ¿qué podemos saber de la ansiedad con respecto a todo esto que envuelve esta circunstancia? En primer lugar, tenemos que ir a lo que significa la ansiedad. La palabra ansiedad viene de una palabra que ahí está en el griego, que significa dividir la mente, dividir la mente. Ahora, esto de dividir la mente, entonces lo primero que debemos entender que la ansiedad y la preocupación son ataques a la mente, ataques que vienen con un solo propósito: desviarnos del disfrute de la vida y aún más, desviarnos del disfrute de la compañía del Señor. ¿Y cómo se origina esta ansiedad? Bueno, los entendidos dicen que la ansiedad es una carga que se origina en la desconfianza y en la incredulidad. Y es por eso que vienen las torturas que distraen la mente, anulan nuestro accionar e impiden que nos sintamos contentos con la vida que Dios nos da. Ahí va el origen, pero también ¿qué le caracteriza a esta ansiedad? Mire, quienes padecen de ansiedad tienen en primer lugar un detalle: se preocupan por el pasado. Son
personas que se angustian por los pequeños errores del ayer y aún no se perdonan aquello que de algún modo u otro hayan cometido. En segundo lugar, también son personas que se preocupan con obsesión por el futuro. Es decir, les angustian los problemas y da por sentado que se le presentarán en el día de mañana, en el futuro, y les genera esa obsesión. Y en tercer lugar, las personas que están atacadas de ansiedad se preocupan en demasía por el presente. Es decir, se angustia por el diario vivir. No vive ni deja vivir. Y entonces es una situación de rutina, de monotonía y afecta a aquellos que pueden estar a su alrededor. Pero en cuarto lugar, ¿qué consecuencias se experimentan con la ansiedad? Mire que hay algunas consecuencias muy duras, muy crudas y muy dramáticas para la persona que está envuelta en lo que es la ansiedad. En primer lugar, hay lo que le llamamos las consecuencias físicas. Es decir, algunas personas padecen periodos de preocupación y angustia muy intensa. Y estas ocasiones van acompañadas de diferentes o diversos síntomas físicos, como por ejemplo, mire ahí un recuento rapidito nomás: dificultad en la respiración, sudor excesivo, dolores de cabeza, migrañas, mareos, temblores, también palpitaciones no normales del corazón, nerviosismo, falta de sueño, mal genio, un carácter avinagrado y un montón de otras situaciones. Los ataques de ansiedad pueden volverse muy graves y a veces se va a requerir medicamentos para aliviar en algo esos síntomas físicos. Pero no solamente hay síntomas físicos, también hay consecuencias de orden emocional, es decir, sentimientos de aprehensión. ¿Qué queremos decir con eso? Que la persona puede llegar a temer y pensar que alguna gran catástrofe le va a ocurrir y entonces se anula. Y ahí nomás está en la frontera de estar con esta enfermedad que también se llama ser un hipocondríaco. Es decir, que de una enfermedad pasa a otra enfermedad. Y eso ya es una situación un poco ya de orden psicológico. Y de eso hay que cuidarnos. Pero en tercer lugar, también la ansiedad genera consecuencias espirituales. Es decir, falta de confianza en las personas y obviamente en Dios. Y eso genera también un endurecimiento del corazón, no solamente hacia Dios, sino también endurecimiento hacia la gente. Con estas consecuencias, las personas que experimentan esto no se van a permitir el presente. Se va a empujar a tomar decisiones algunas veces apresuradas y ofrece un ambiente de inseguridad constante con aquellas personas que le están rodeando. Por lo que, mi hermano, mi amigo, no deberíamos dar cabida a la ansiedad en nuestra vida, ya que nos afecta física, emocional y sobre todo espiritualmente. Eso es a grosso modo lo que pudiéramos hablar acerca de la ansiedad. Pero en segundo lugar, ¿qué hacer para vencer la ansiedad? Ahí vamos al texto en todo caso y vamos a ver algunos detalles muy interesantes que nos habla el texto leído hace un instante también. Las presiones y las cargas de la vida obviamente son muy pesadas, muy difíciles para cargarlo solo o sola. Es algo que todos debemos aprender a controlar y a vencer. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El texto sagrado nos dice ahí: echando. Fíjese que es una palabra muy radical. En el original significa avienta lejos, tal como está en la imagen ahí. Avienta lejos, avienta lejos. Tiene que hacerlo con energía, con rapidez. Mire que no dice el texto, acuesta y pon con cuidadito nomás toda vuestra ansiedad sobre él. No, el texto dice bota, arroja con energía y con rapidez. Si usted alguna vez, por ejemplo, ha cargado una mochila muy pesada mientras va caminando o mientras va subiendo una montaña, o algunas veces cuando hemos hecho el servicio militar obligatorio con la mochila atrás, usted sabe que no hay cuán agradable escuchar la palabra del líder que le dice: un ratito, vamos a descansar un rato, vamos a hacer un alto. Y entonces
todo el mundo suspira de alivio y entonces pum, 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 las mochilas al suelo. Esa es la imagen. Ahora, tenemos que abandonar la carga. Tenemos que dejar que caiga de nuestras espaldas. Quienes vieron o leyeron la historia del progreso del peregrino de Juan Bunyan, usted recuerda, como está en la imagen, que él sale de la ciudad con una carga muy pesada y apenas ve la cruz, luego que llega toda la ruta y llega a la cruz, automáticamente la carga cae. ¿Sabe por qué? Porque frente a la cruz no hay lugar para una carga. Pero no solamente dice echando, dice en segundo lugar, echando toda vuestra ansiedad. Ninguna palabra está de más en la Escritura. Cuando dice toda, es porque nos está diciendo que quizá hoy podemos tener muchos problemas. Problemas de salud, problemas económicos, problemas con los hijos, con la esposa, con el esposo, con el trabajo, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de labor, etcétera, etcétera. Es decir, toda la ansiedad que envuelve también todo desagrado, todo desánimo, toda desesperación, todo dolor, toda duda, todo sufrimiento, cualquier prueba que estemos enfrentando, debemos despojarnos de ella y ponerla en el Señor. Pero también un detalle, no podemos entregarle a medias ni distraer nuestras ansiedades, ni traerle al Señor nuestras ansiedades y problemas para ver si Dios los puede o no solucionar. No, mi hermano, cuando vemos que a veces tarda su respuesta, le quitamos de sus manos nuestras angustias y buscamos nuestras propias soluciones. Y eso es entregar a medias nuestras ansiedades al Señor. Cuando nosotros queremos, hermano, cargar eso y no obstante no podemos y le quitamos la carga al Señor. Eso es entregar parcialmente las cargas al Señor. Pero en tercer lugar, en esta sección, lo que no hay que echar. Fíjese que hay algunas cosas que no podemos echar. Hay muchas ansiedades que no podemos echar sobre Dios porque son ansiedades, escúchame, ansiedades impías. Como por ejemplo, en primer lugar, estar diciendo, estoy preocupado porque nunca seré rico. Otra ansiedad, estoy agobiado porque otros disfrutan de los placeres y yo no. Otra ansiedad, yo estoy inquieto porque no soy famoso, ni siquiera soy tan popular. Otra ansiedad que debemos evitar, estoy en zozobra porque no puedo vengarme de aquellos que me han hecho mal. Estoy también finalmente muy afligido porque no pude tomar esa cartera con dinero. Queridos hermanos y amigos, estas preocupaciones de este tipo que le acompaña ambición, codicia, ira, testarudez y orgullo deben ser echadas al viento, no al Señor. Sería muy impío pensar en echarle sobre Dios estas preocupaciones. No debemos orar por ellas. Al contrario, más bien oremos para que Dios nos libre de este tipo de situaciones no correctas e impías. Pero en tercer lugar, el texto nos dice algo más. ¿En quién hay que volcar la ansiedad? Versículo 7, tercera parte. Dice el relato sagrado, sobre Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿En quién? Él, en Cristo. Muchos sabemos, queridos hermanos y amigos, que esto hoy es a veces no muy común en la gente. Actualmente, pocos son los que experimentamos la cercanía con una persona, así con mayúscula, a la cual se le pueden llevar todas y cada una de estas ansiedades. Esa persona es el Todopoderoso, aquel que venció la muerte, aquel que dejó la tumba vacía, mis hermanos. Y entonces, si somos conscientes, hay ansiedad por recibir sanidad hoy de una enfermedad que de repente ha venido a nuestra vida después de muchos años de estar disfrutando de buena salud. Sí, también hay ansiedad, mis hermanos, por un trabajo, por lograr ese trabajo después de estar mucho tiempo desempleado. Sí, también hay ansiedad, mis hermanos, por sacar a nuestros hijos a veces de malas juntas y de vicios, y solo nos queda echar sobre Él nuestras cargas. En segundo lugar, permítame decirle que solamente Él
puede darnos esa paz que el mundo no conoce. Y con todo lo que implica decirlo hoy, y siendo solidarios con las personas, nuestros queridos amigos, familiares, allegados y hermanos en la fe que han perdido a sus seres queridos en esta etapa de epidemia, permítame decirle que a pesar que un ser querido se nos va de este mundo, nosotros entendemos que solo se nos ha adelantado en el camino que vamos a recorrer también, pero que a diferencia de la gente que no tiene a Cristo, nosotros confiamos que le veremos un día allá en la eternidad. Si estamos llevando sobre nuestros hombros una carga que nos aplasta, no permitamos que nos oprima, depositémosla en el Señor. Pero en cuarto lugar, hay algo más. Hay algo más. En el versículo 7, la cuarta parte, mire cómo se puede desagregar ese texto. Nos dice aquí por qué hay que volcar esa ansiedad. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Oh, mis hermanos queridos, esto prácticamente es el clímax de lo que es este consejo de Pedro, a esta generación que estaba afrontando. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. En primera instancia, dice ahí que hay tantas cosas en este mundo que buscan minimizar el sufrimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Nos están tratando de vender productos para reducir el estrés, nos están tratando de dar vacaciones para descansar, masajes para relajarnos y así no tener preocupaciones, etcétera, etcétera. Pero permítame decirle, el Señor es quien vela y cuida de nosotros y nos está invitando a vaciar sobre Él toda aquella ansiedad que quizá ya es un problema, mi hermano, como un diagnóstico que no esperábamos, un desempleo que de la noche a la mañana nos llega, una relación tóxica o una circunstancia imprevista que ha invadido nuestra vida. Pero un detalle, mis queridos hermanos, un detalle. Dios, vea bien, Dios no nos dice que lo hagamos porque nuestra preocupación no es válida. No, tampoco Dios intenta minimizar lo que estamos sintiendo. Al contrario, mis hermanos y amigos, Dios entiende nuestra condición, nuestra desesperanza y desea librarnos de esa carga. Y nos dice con esa voz amorosa, yo la llevaré por ti, yo cuido por ti, yo cargaré por ti esa carga. Y queridos hermanos y amigos, solo Él y nadie más que Él tiene cuidado de nosotros. Nadie como Él cuidará de nuestra vida. Ahora, este texto, fíjese estas cosas que nos enseñan. Ahora uno dirá, ¿cómo confirmar que esto es real? ¿Esto es real? ¿Esto es así? Sí, mis queridos hermanos. Y como siempre decimos, la Biblia por la Biblia. ¿Cómo confirmamos que esto es real? Miren que en el Antiguo Testamento hay dos porciones. Una de ellas, el Salmo 55, 22, dice, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Tomen nota del verbo. Pedro, algunos van a decir que se prestó del salmista David porque es prácticamente un texto parecidísimo a lo que estamos desarrollando. El salmista dice casi lo mismo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Mire el verbo, echa. Coloca otra vez. Hay una acción y una promesa. Ponemos la carga y dice, el Señor no dejará para siempre caído al justo. Cuando vamos al Salmo 37:5, es curioso que dice ahí, encomienda, ¿ve? La acción, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará la promesa. Y es curioso, hermanos, que la palabra encomienda es exactamente la misma figura de un paquete, de un bulto. La palabra encomienda que hacemos para enviar a X o Y lugares es la misma figura. La palabra talil en hebreo, talil, es bulto, carga, paquete. Dice, entonces, haz un envoltorio de eso y pónselo, dice al Señor, porque Él dice entonces, hará, te descargará. Cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos las palabras benditas de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:28 dice,
venid. Mira el verbo, venid a mí, todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. La acción, tenemos que ir, y el Señor nos da el descanso que obviamente estamos anhelando. Y el príncipe de los apóstoles, nuestro querido San Pablo, él dice en Filipenses 4, 6 al 7, otra vez dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y dice más, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Nos dimos cuenta, mis hermanos? Echar nuestra ansiedad en el Señor implica confiar y creer que Él cuidará de nosotros mejor de lo que nosotros pudiéramos hacerlo. Mis hermanos y mis amigos, el Señor está presto a socorrernos, pero es necesario que confiemos plenamente en Él. Y Dios, el Señor, se agrada cuando nuestras preocupaciones son llevadas a Él. Para eso y por eso Él nos adoptó como hijos suyos. ¿Para qué? Exactamente lo mismo, para tener cuidado de nosotros como un padre hacia su hijo. He aquí, mis hermanos, la ansiedad y el cuidado de Dios para ir cerrando. Mis hermanos, mis amigos, no le permita más al enemigo robarle su vida con preocupaciones que no sirven. Para nada sirven tales preocupaciones. No malgastemos nuestra vida en cosas que no tienen sentido. Tome nota, la gracia de Dios es para cada día. Pero la gracia de mañana no vendrá sino hasta mañana. Disfrute su día de hoy. Por eso que le llamamos presente al día de hoy, porque es un regalo del Señor. Es el presente, el regalo de Dios. Y sí, hay que planear con sabiduría el mañana. Voy cerrando con una ilustración muy conocida, se le atribuye al señor Raúl Villanueva, un poeta centroamericano. Esta alegoría que quizá usted la conoce, pero nunca más atinada para este texto de conclusión. Le llamamos la huella sobre la arena. Huella sobre la arena. Dice que una noche en sueños, dice el relato, una noche en sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida, representada, dice, en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Sígame con la ilustración. Dos pares de firme huella en la arena iban quedando, mientras con Jesús andaba, como amigos conversando. Y dice, miraba atento esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo. ¿Cómo así? Dice, observé que algunas veces, al reparar en las huellas, en vez de ver las dos, aparecían solo un par de ellas, un par de huellas. Y observaba también yo que aquel solo par de huellas advertía mayormente en mis noches sin estrella, en las horas de mi vida llenas de angustia y tristeza, cuando mi alma necesitaba más consuelo y fortaleza. Y entonces, dice el relato, pregunté triste a Jesús, Señor, tú no has prometido que en mis horas de aflicción siempre andarías conmigo. Pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el sufrir, veo solo un par de huellas. ¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Y entonces el Señor le contesta y le dice, con ternura y compasión, escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré, y en tus horas de dolor y ansiedad, siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor. Mas, si ves solo dos huellas en la arena al caminar, y no ves las otras dos que se deberían notar, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas de tus pisadas. ¿Por qué? Porque yo te llevo en mis brazos. Yo te llevo en mis brazos. Gloria al Señor.
Amén. Que esta aplicación sea para usted y para mí una bendita y gloriosa realidad, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, toda, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Santo, gracias. No merecemos tu amor, no merecemos tanta bendición, Señor. Gracias por cuidarnos y gracias por decirnos que nos amas. Te entregamos nuestras angustias, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros enojos, nuestra incertidumbre. Te entregamos todo, Señor. No sabemos alguna vez cómo seguir adelante, pero hoy entendemos que debemos confiar en ti, Señor. Hoy entendemos, Señor, que tenemos mucho que aprender y debemos empezar humillando nuestro corazón y todo nuestro ser. Aquí estamos a tus pies, Señor, entregando nuestras cargas, entregando, Señor, nuestros pesares, entregando nuestras circunstancias que nos ha estado agobiando hasta aquí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades, dolores, angustias y pesares, en ese nombre que es sobre todo nombre, así oramos agradeciéndote, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Amén.